La cubierta vegetal es un tipo de sistema de manejo del suelo que está ganando adeptos año tras año, no solo por los beneficios que genera al suelo, sino también por los beneficios que genera al cultivo, como por ejemplo la ayuda al control natural de plagas y enfermedades, la retención de agua, etcétera, etcétera. Pero antes de plantearse la instalación de una cubierta vegetal en una finca, es muy importante saber cuáles son los diferentes tipos de cubierta vegetal que existen, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, y de esta manera poder determinar cuál es el mejor sistema de cubierta vegetal que podemos emplear en la propia finca. Por eso, en este vídeo vamos a ver qué tipos de cubierta vegetal existen, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras, y cuál es mi opinión al respecto de cuál es el mejor tipo de cubierta vegetal que podemos implantar en nuestra propia finca. Con el objetivo de que tenga una información mucho más completa y más didáctica, voy a presentar todos los tipos de cubierta vegetal, sus pros, sus contras y mi opinión sobre cada uno de estos tipos de cubierta vegetal a través de una presentación PowerPoint donde lo verás todo de una forma mucho más gráfica. Lo primero que tenemos que pensar es el motivo por el cual cada día hay una implantación mayor de cubiertas vegetales en fincas agrícolas de cultivo perenne. Y el motivo es porque, según los estudios científicos, el 75% de España tiene un riesgo importante de desertificación. ¿Por qué tenemos desertificación en España o procesos de desertificación? Por el tipo de manejo de la tierra que estamos generando y también por el cambio climático que se está generando. En concreto, los procesos degradativos de la tierra tienen que ver con los procesos de degradación física, como por ejemplo la erosión, procesos de degradación química y procesos de degradación biológica por procesos de contaminación y mala praxis en el manejo del suelo. En concreto, todos estos procesos de degradación del suelo conllevan, por un lado, pérdida de productividad de los suelos, con lo cual se hace necesario de una forma cada vez más importante la aplicación de abonos químicos de síntesis al suelo para conseguir la misma o incluso algo menos de producción que se tenía anteriormente, con lo cual estamos ayudando, por un lado, a mermar la economía de las fincas agrícolas y por otro lado estamos ayudando a una degradación todavía más rápida de este suelo. Luego, esta, degradación físico-química de los suelos también generan problemas de infiltración de agua, de acumulación de agua, que llevan a procesos de escorrentía y erosión que deterioran todavía más los suelos. De hecho, gran parte de las inundaciones que se producen a día de hoy son generadas principalmente por la baja capacidad de infiltración que están teniendo los suelos, por ese deterioro constante desde un punto de vista físico, desde un punto de vista químico y también, lógicamente, porque está asociado desde un punto de vista biológico. Entonces, este proceso de falta de infiltración de agua genera estrés hídricos cada vez más importantes a los cultivos, además también por lo errática que se está convirtiendo la pluviometría en los últimos años, también los periodos de sequía largos o periodos de lluvia muy constantes y muy importantes. Entonces todo esto está generando pues problemas de almacenamiento de agua que unido a la elevada extracción o sobreexplotación de acuíferos, sobreexplotación de reservas hídricas que tenemos en el país, pues lógicamente agudizan aún más los procesos de desertificación que, unido, como digo, al cambio climático, pues están generando la pérdida de productividad, y esto puede llegar a tener consecuencias muy importantes no solo a corto plazo para la productividad y rentabilidad de la finca, sino también para la sociedad, porque nos podemos ver en una merma muy importante, muy significativa de la producción de alimentos en el país, y por tanto podemos estar sometidos a cierto riesgo de producción de algo básico como es los alimentos. Y de hecho, esto lleva avisándose por el sector científico de hace ya muchísimos años. Este mapa es muy reciente, pero esto se lleva estudiando durante mucho tiempo y se lleva avisando que es de extrema importancia comenzar con el trabajo de regeneración de suelos a través de manejos de conservación de suelos, donde la pieza clave o la estrella de este manejo es la cubierta vegetal. De hecho,
Seguramente ya habréis estado escuchando hablar de la cubierta vegetal durante muchos años, y es que básicamente el sector científico considera, el sector técnico también consideramos que la cubierta vegetal es básicamente esencial para conservar los suelos, para mejorar sus condiciones físicas, químicas y biológicas, y por tanto el futuro agrícola y el futuro, digamos, de la sociedad depende básicamente del manejo que estemos haciendo de los suelos en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. Y como, digamos, como elemento estrella dentro de esta mejora de las propiedades físicas químicas del suelo está la cubierta vegetal. Y este es uno de los motivos por el cual la cubierta vegetal cada día se está implantando en más fincas de cultivos perennes. Podemos ver o podemos clasificar las cubiertas vegetales dentro de dos tipos o digamos de dos perspectivas. Una es según su naturaleza y otra es según su manejo espaciotemporal. Según su naturaleza podemos considerar que existen dos tipos de cubierta: la cubierta viva, donde las plantas que se establecen en la cubierta vegetal están vivas, o cubierta inerte, donde las plantas que están o los restos vegetales que tenemos en el suelo pues están muertos o están ya, pues han dejado de estar vivos, por decirlo de otra manera. La cubierta vegetal viva puede ser espontánea, es decir, de plantas naturales, o sembrada, es decir, de plantas de origen de semillas no artificiales, porque las semillas son naturales, pero digamos de semilla comprada, es decir, es externa a la propia finca. Y dentro de las cubiertas inertes tenemos restos vegetales, como pueden ser restos de poda o restos de hoja, y piedras que aunque no son vegetales, pero se puede considerar como dentro de las cubiertas inertes. Dentro de la cubierta viva tenemos, como digo, la espontánea o la sembrada. La cubierta espontánea, como la que tenemos en pantalla, son cubiertas, como decía, que nacen de forma natural en el suelo, son plantas adaptadas perfectamente a ese suelo y que surgen de forma, como su propio nombre indica, de forma espontánea. ¿Qué ventajas tiene este sistema frente, por ejemplo, al sistema de la sembrada, o qué pros tiene? Lo primero, que tiene un coste de implantación tremendamente bajo. Estamos hablando de que todo es natural, que no hay que poner absolutamente nada y que las plantas surgen porque es su naturaleza nacer en ese suelo. Luego tiene otra ventaja, y es que esas plantas están perfectamente adaptadas a ese suelo, lo que significa que los beneficios que nos va a generar en ese suelo son muchísimo mayores a los beneficios que nos puede generar una cubierta sembrada, ya que están perfectamente adaptadas a ese suelo y que tienen un objetivo perfectamente definido por la naturaleza para ese tipo de suelo. Por ejemplo, en suelos compactados suelen surgir especies de raíz pivotante con el objetivo de romper el suelo y estructurarlo, y luego posteriormente van cambiando a especies de también compuestas, leguminosas, gramíneas, que tienen otras funciones diversas. Otra ventaja que tiene es que esa gran diversidad de plantas que nos surgen nos ayudan de una forma bastante importante al control natural de plagas y de enfermedades. También nos ayudan a limpiar el suelo de posibles tóxicos que pueda tener acumulado, como por ejemplo restos de herbicidas, de tratamientos fitosanitarios, etcétera, etcétera, con lo cual ayuda a restablecer la vida biológica del suelo, y con lo cual nos ayudará de una forma, digamos, hablando de un punto de vista egoísta para la propia agricultura, nos va a ayudar a controlar los problemas de enfermedades de raíz. Con lo cual, la cubierta vegetal espontánea se convierte en una muy buena aliada. Pero ¿cuál es el punto negativo que tiene la cubierta espontánea? La cubierta espontánea está muy bien adaptada a ese suelo, y con lo cual funciona muy bien con los recursos naturales que tiene ese suelo. Con lo cual, si ponemos a competir al cultivo con la cubierta vegetal gana al cultivo porque está mucho mejor adaptado que el propio cultivo. Entonces tenemos que tener un manejo de esa cubierta vegetal mucho más cercano, mucho más profesional, mucho más, digamos, intenso, para que la posible competencia que exista entre los dos, entre el cultivo y la cubierta, pues no se produzca. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y por otro lado tenemos la cubierta sembrada, que es básicamente la siembra de especies herbáceas en el suelo, pues que de otro modo estaría desnudo o estaría con la cubierta vegetal espontánea. Lógicamente, normalmente en la siembra se utilizan 1, 2 o 3 especies de plantas. Normalmente suelen ser leguminosas mezcladas con gramíneas, o también, como se están desarrollando en centros de investigación agrícola, pues se está viendo la implantación de ciertas especies de gramíneas que tienen un periodo corto, y de esta manera, cuando llega pues primero de primavera, pues están prácticamente secas, con lo cual
el manejo posterior que hay que hacer de esa cubierta vegetal para que no entre en competencia con el cultivo es mucho más fácil. Yo diría que de todas las posibles ventajas que se puede tener una cubierta sembrada, yo destacaría esa principalmente, es decir, que podemos adaptar la cubierta vegetal al ciclo de vida del cultivo y de esta manera hacer más fácil el manejo de la cubierta vegetal. Sin embargo, tiene otros contras, como por ejemplo, estamos simplificando muchísimo el sistema, es decir, aunque puede ayudarnos a combatir problemas de plagas y de enfermedades en nuestro cultivo, realmente estamos simplificando mucho el sistema, no tenemos la biodiversidad apropiada para llevar a cabo pues, la función de ayuda o de servir de refugio o de alimentación a la fauna auxiliar. Luego tenemos otra condición y es que nosotros estamos poniendo unas plantas que no están 100% adaptadas al terreno donde lo estamos implantando, es decir, estamos poniendo lo que nosotros creemos que es lo apropiado, pero no lo que el suelo necesita. Para eso tendríamos que dejar la cubierta espontánea. Luego tiene un coste de implantación que lógicamente hay que sumarlo a los costes de explotación de la finca, con lo cual está mermando la rentabilidad posible de la finca, con lo cual no es algo que sea eficiente desde un punto de vista económico. Luego, desde un punto de vista organizativo, tenemos que tener en cuenta la fecha de siembra, preparación del terreno, abonado de la cubierta, etcétera, etcétera, con lo cual complica todavía más la posible gestión de la finca. Imaginemos, por ejemplo, un olivar con una cubierta sembrada que tenemos que ponernos a sembrar prácticamente en periodos muy cercanos donde nosotros vamos a entrar a recoger la aceituna, con lo cual vamos a fastidiar la siembra, vamos a meter, digamos, un elemento más que complica toda la función de gestión de una finca. Por eso, si yo tuviera que elegir entre los dos sistemas, yo siempre elijo la espontánea. De hecho, todas las fincas que gestiono están todas con cubierta espontánea. Y luego, dentro de la cubierta vegetal, según su naturaleza, tenemos la cubierta inerte y dentro de esta los restos vegetales o piedras. Los restos vegetales, pues, es un tipo de cubierta vegetal que se establece a través, pues, de hojarasca, de restos de poda, de restos de plantas picadas, etcétera, etcétera. Tiene una serie de pros y una serie de contras. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja es que ese efecto que teníamos con la cubierta vegetal viva de consumo de nutrientes y de agua, en este caso no lo tenemos. No lo tenemos porque al estar muertas las plantas realmente no vamos a conseguir, no va a generarse esa competencia entre cultivo y cubierta inerte. Luego tenemos otra serie de beneficios, como por ejemplo que nos protege del sol, protege de la evaporación, ayuda a la actividad microbiana, genera una cantidad de humus estable en el suelo muy interesante y por tanto tiene muchas ventajas. De hecho, sería lo ideal para las fincas agrícolas porque no aportan, digamos, esa complejidad en el manejo de la cubierta viva, pero sin embargo sí que es cierto que tiene una serie de contras, como por ejemplo el alto coste de implantación. Para conseguir un buen mulching o una buena protección del suelo a través de restos vegetales se requieren unos volúmenes de material bastante altos y por tanto vamos a necesitar en torno a 80-100 metros cúbicos por hectárea anualmente de este tipo de material para proteger el suelo. Es cierto que las fincas que yo he visto con este tipo de material, la producción que yo le he visto a esa finca no se lo he visto a ninguna, básicamente por la mejora tan tremenda que tiene del suelo. De hecho, en muchos casos, cuando la diferenciación del producto y la elevación de la producción es tan importante, hacer ese mulching en el suelo es de suma importancia porque es muy, muy rentable. Sin embargo, ya digo que tiene un coste de operatividad porque básicamente tenemos que manejar una cantidad alta de volumen, un volumen alto. Luego, dependiendo también de los restos vegetales, podemos tener problemas o no de un punto de vista nutritivo. Por ejemplo, estos restos que estáis viendo en pantalla son restos vegetales con una alta cantidad de carbono y baja relación de nitrógeno, con lo cual el carbono-nitrógeno está descompensado a favor del carbono y una vez aplicado en el suelo, para su descomposición requiere secuestrar una cierta cantidad de nitrógeno para poder descomponer ese material rico en carbono. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que deja desprovisto de una forma temporal de nitrógeno soluble, digámoslo así, o disponible para la planta y de esta manera se producen los procesos que se denominan como hambre de nitrógeno. Por eso hay que tener en cuenta el tipo de material que se aporta para evitar esa problemática. Y luego tenemos pues otra cubierta inerte, no es vegetal, pero es inerte, que es las piedras. Lógicamente yo no recomiendo a nadie que llene la finca de piedras, ¿vale? Pero se puede considerar que fincas que de forma natural tienen piedras, pues lógicamente para cultivos perennes suelen ser bastante frescas,
suelen ser bastante buenas y tiene una serie de pros y una serie de contras. Los pros son muy parecidos a los de la cubierta inerte, básicamente porque no generan consumo de nutrientes ni de agua que entre en competencia con el cultivo, pero los contras que podemos establecer es que, por ejemplo, cualquier operación que nosotros realicemos en el campo pues se complica mucho porque vamos a tener muchas más averías, desgaste de maquinaria, etcétera, etcétera, por el rozamiento que hay entre la piedra y el apero que nosotros establezcamos. Si yo tuviera que elegir entre los dos, pues lógicamente la de restos vegetales me gusta mucho más porque no solo estamos aportando protección al suelo, sino que estamos aportando una cantidad de comida al suelo de una forma muy importante. Pero si tienes una finca con unos niveles de piedra importantes como esto, que sepas que también tienes ahí una cubierta inerte muy interesante. Y luego, atendiendo a las características espaciotemporales de la cubierta, podemos considerar dos tipos de cubierta. La cubierta total, es decir, que ocupa todo el suelo debajo de la planta y fuera del capote, digámoslo así, o parcial, es decir, que solo ocupe, por ejemplo, el centro de la calle. Y luego tenemos cubiertas perennes, es decir, que se establecen desde las primeras lluvias del otoño hasta final de primavera, primeros de verano, y luego tenemos cubiertas temporales, es decir, que surgen con las primeras lluvias del otoño, pero nosotros interrumpimos el crecimiento de la cubierta de una forma, digamos, premeditada para conseguir pues, el control de esa cubierta vegetal. En concreto tenemos pues, la cubierta total, que es ocupando todo el suelo. A mí me gusta este tipo de sistema, ya veremos, pero también me gusta el de cubierta parcial. ¿Por qué la cubierta total me gusta? Porque estamos aportando los beneficios de la cubierta vegetal hasta debajo de la planta. Lógicamente, llegado su momento, tenemos que tener mucho más cuidado porque pueden entrar en competencia. Lógicamente, también dejar la cubierta total hasta debajo de la planta, pues complica la gestión porque lógicamente tenemos que buscar aperos que nos controlen la cubierta, pues debajo en este caso de los olivos, de manera que sea eficaz, barato y por tanto sea eficiente desde un punto de vista de la operatividad y de la economía de la propia finca. Y luego tenemos las parcelas que se hacen de forma parcial, que por ejemplo es muy interesante en viña, en olivar superintensivo, etcétera, donde el control entre cepa y cepa o entre planta y planta es mucho más complicado. De esta manera evitamos la competencia cercana a la planta, sin embargo estamos mejorando el centro de la calle donde también la planta tiene sus raíces, ¿no? Entonces es una forma muy interesante también de hacer el manejo de una cubierta vegetal y se hacen con estas dos maneras. Dentro de la cubierta total y parcial tenemos la perenne, es decir, que desde que nace hasta que se seca la planta totalmente, pues tenemos hierba, con lo cual vamos a tener una competencia sí o sí durante los periodos de primavera. Hay mucha gente que se lanza a hacer cubierta vegetal y piensa que la mejor forma de quitar la cubierta vegetal es cuando se seque, le pasan unas ruedas o algo. Lógicamente, una vez se ha secado la planta, ha generado la semilla y ha terminado su ciclo, ha consumido todo el agua y los nutrientes necesarios para hacer ese ciclo, con lo cual la competencia ya está servida y la merma de producción puede llegar en muchos casos a más del 50, 60, 70% sin ningún tipo de problema, independientemente de la nutrición que le demos. Es decir, nosotros podemos darle la mejor nutrición a la planta, pero como no se controla adecuadamente la cubierta vegetal, se va a tener unas pérdidas productivas muy importantes. Y luego tenemos la cubierta vegetal temporal, que es la que nosotros utilizamos, donde permitimos que la hierba nazca a primeros de otoño, en el momento que surge de forma espontánea, y la permitimos hasta un momento determinado donde nosotros interrumpimos el crecimiento y el consumo, por tanto, de agua y de nutrientes, y de esta manera tenemos la ventaja de la cubierta vegetal durante 6-7 meses al año, pero el resto del año, pues, tenemos un control estricto de esa cubierta para evitar la competencia por el agua y por los nutrientes. Y ahora la cuestión importante. ¿Qué es lo que yo hago o lo que yo recomiendo siempre según las circunstancias? Por ejemplo, en plantaciones digamos súper intensivas de olivar, por ejemplo, en viñedo, es decir, donde la línea entre planta y planta es muy escasa y por tanto no podemos hacer un cruce de una forma fácil, yo recomiendo la cubierta vegetal viva, espontánea, parcial, es decir, limpiándole debajo de la copa, y luego temporal, es decir, llegado a su momento, eliminar la cubierta vegetal. Y luego,
para otras plantaciones, digamos, más extensivas que permiten un movimiento más fluido dentro de la parcela, sí que se permiten los cruces, por ejemplo, recomiendo una cubierta vegetal viva, espontánea, total, es decir, hasta debajo del árbol, es decir, total por completo, y luego también temporal. Así que, como podrás ver, hay dos factores que siempre están presentes en los manejos de la cubierta vegetal que yo hago. Una es que es cubierta vegetal viva y espontánea, y por otro lado, que es temporal. Con lo cual, esas son las dos claves que debes tener en cuenta para elegir el tipo de cubierta vegetal ya adaptado, lógicamente, a las circunstancias de tu propia finca.